Cordial saludo, mi nombre es el instructor Edison Alexander Santos y quiero presentar esta guía de aprendizaje para el curso de razonamiento cuantitativo, donde los aprendices fortalecerán las competencias argumentativa e interpretativa, y lo vamos a hacer bajo la temática de los conjuntos numéricos. Entonces, esa guía de aprendizaje en la formación integral de los aprendices del SENA incluye el desarrollo de las competencias básicas, específicamente pues en el curso de razonamiento cuantitativo. Y la estructura de esta guía inicia con una actividad de reflexión bajo una adaptación de un cuento del hombre que calculaba de Malva Tahab, que prácticamente consiste en que un antioqueño se va para el Medio Oriente a conocer la cultura y el desarrollo de ese país, y entre una de las experiencias que tiene es que encuentra tres hermanos discutiendo por una herencia de 35 camellos que les ha dejado su padre, donde el primogénito de los hijos le explica al antioqueño que la cultura o la forma de cómo se reparte la herencia en Oriente Medio es que al primer hijo, o sea al primogénito, le corresponde la mitad de la herencia, al siguiente hijo, o sea el segundo, el del medio, le corresponde la mitad, y al tercer hijo, porque en este caso eran tres, le corresponde la novena parte. Le cuenta al primogénito al antioqueño que de la herencia de los 35 camellos se genera esa discusión porque ellos decían que no podían repartir los camellos. Entonces el antioqueño, muy hábil en cálculos y en competencias, le dice al guía que lo estaba guiando por el tour de conocer la ciudad de Bagdad, era un Bagdalí, que era el guía turística. Le dice que por favor le conceda su camello para regalárselo a los tres hermanos, y así tener una totalidad de camellos de 36. Entonces él les reparte los camellos, donde les dice a cada uno de los hermanos que a uno le tocaban la mitad de 35, entonces le corresponderían 7 camellos y medio, pero él le dice, pero te voy a dar de 36 la mitad, entonces por lo tanto le da 18. Al del medio, al hermano del medio, le dice que 35 camellos le corresponderían 11 punto y algo camello, y digámoslo así, la mitad de más de la mitad de un camello, una pata, una oreja, y le da la mitad de la tercera parte de 36, entonces por lo tanto le da 12 camellos. Y al último le corresponderían casi 3.8 camellos, pero como la discusión se generó de que no los podían partir de los 35, entonces le dice que él le va a dar de 36 la novena parte, entonces le corresponden 4 camellos. Y en fin, a cada uno de los hermanos, entonces al primero le tocaron 18, al segundo le tocaron 12 y al tercero le tocaron 4. Si sumamos camellos da una totalidad de 34 camellos, y entonces al antioqueño que puso el camello del Bagdalí, o sea del guía, serían 35 y sobra uno, entonces por lo tanto lo toma como paga. Entonces a los aprendices se le hace la siguiente pregunta: ¿cuál fue la estrategia que utilizó el antioqueño Beremis, porque el antioqueño se llamaba Beremis, para repartir de manera justa la herencia, que los hermanos quedaran satisfechos y aceptaran gustosamente el pago del camello? Entonces esta actividad de reflexión prácticamente sería como el aseguramiento del nivel de partida para que los aprendices se motiven y entonces tengan en cuenta de que con los números se pueden hacer cosas maravillosas. Eso es como para generar como esa expectativa de que los aprendices puedan motivarse, puedan inquietarse, puedan quedar con expectativa. Vamos para una segunda parte
que es prácticamente la parte del diagnóstico, identificación de esos conocimientos previos o esos conocimientos que necesitamos para construir ese nuevo conocimiento, a pesar de que teniendo en cuenta de que la actividad de reflexión también nos da un aporte grandioso, y lo podemos asumir como una contextualización también para los conocimientos previos. Entonces, en esta parte y teniendo en cuenta la estrategia anterior de la reflexión, vuelve y se continúa como con la historia, sigue la adaptación de la historia, donde se le plantea a los estudiantes una situación que le permitiera a ellos hacer lectura de otra parte del cuento, de la adaptación de ese cuento del hombre que calculaba, donde el antioqueño y el guía, ya que cada uno va en su camello, auxilian a un árabe que fue usurpado por unos vándalos, y entre esas hay otra experiencia entre ellos tres, donde les dice el árabe que ellos están auxiliando que si tienen algo de comer. Entonces el antioqueño tenía 5 panes y el guía tenía 3 panes, reúnen los panes y empiezan a comérselos por partes iguales cada uno. Y cuando llegan a un lugar seguro, entonces se encuentran, digámoslo así, como el ministro de la ciudad, donde ese hombre que se llevaban era muy reconocido, y pregunta el ministro con todas sus escoltas que era lo que le sucedía, porque estaba así mugroso, sucio, y él dice que el extranjero, o sea el antioqueño y su compatriota, el Bagdalí, el guía, que lo auxiliaron. Debido a eso, entonces el ministro quiere recompensar al antioqueño y al guía por ese buen gesto, y le pregunta, y entonces a cambio de ello les dice que les va a dar por cada pan una moneda de oro. Es decir, que como el guía puso 3 panes, entonces le regalaría 3 monedas de oro al guía, y como el antioqueño puso 5 panes, entonces le regalaría 5 monedas de oro. El paisa hizo un gesto que al ministro no le gustó, porque lo notó inconforme debido a la división justa que estaba realizando el ministro, y entonces le pregunta, le cuestiona qué era lo que le sucedía, que lo dejaba tan insatisfecho. Él le dice que matemáticamente que la división que estaba haciendo que no era correcta, porque según él, a él, como colocó 5 panes, le corresponderían 7 monedas de oro, y a su amigo el guía, que le estaba prestando un servicio, y por los 3 panes le correspondería solamente una moneda de oro. Inmediatamente pues el ministro y el rico que estaban auxiliando pues se quedaron sorprendidos, y obviamente al guía no le gustó que el antioqueño sea tan aventajoso. Entonces el ministro le pregunta, que es la pregunta que se le hace a los aprendices, porque ellos asumen el papel del paisa. Yo, siendo el ministro, como instructor, les pregunto: ¿cómo justificas, extranjero, tan disparada forma de pagar 8 monedas con 8 panes con 8 monedas? Si contribuiste con 5 panes, ¿por qué exiges 7 monedas? Y si tu amigo contribuyó con 3 panes, ¿por qué afirmas que debe recibir únicamente una moneda? Entonces, eso es como para que los aprendices entonces puedan utilizar los conocimientos previos que tienen, y el instructor pueda identificarlos. Entonces, ¿qué hace el instructor? En una matriz de desempeño ya hay unos criterios de desempeño establecidos, donde se valoran cuantitativamente y cualitativamente, donde hay unos niveles: un nivel de ingenuo, novato, aprendiz y de maestría. Esto desde la enseñanza para la comprensión,
donde evaluamos dentro de cada uno de esos niveles una dimensión, lo que es el contenido, el método, el propósito y la comunicación. Por ejemplo, como estamos trabajando la parte de conocimientos previos, entonces desde la parte de los contenidos, ¿en qué nivel se encuentran los aprendices? Entonces los estudiantes vinculan sus desempeños desde un conocimiento intuitivo ajenos al de las matemáticas y utilizan estrategias o temáticas muy desde la parte empírica. Eso sería el ingenuo, que lo calificaríamos en una valoración cualitativa y cuantitativa ingenuo de 1 a 2,9. Novatos, los estudiantes fundamentan los desempeños en función del conocimiento intuitivo y fragmentos de las matemáticas, es decir, ya utilizan la parte intuitiva, pero ya hay unos conceptos o unas temáticas matemáticas. Desde la parte del aprendiz, que va desde 4 a 4,4, y cualitativamente sería aprender los desempeños y los estudiantes se relacionan a través de las teorías, conceptos matemáticos. Entonces aquí prácticamente ya es prima la parte cuantitativa, y así sucesivamente de maestría. Entonces calificamos también las estrategias, que en este caso sería el método, los propósitos, que prácticamente sería el saber utilizar esos conocimientos en contextos de la vida cotidiana o de la misma disciplina de las matemáticas. Y la comunicación es la forma de cómo ellos utilizan el lenguaje de las matemáticas para representar y realizar todos esos procedimientos, y cada uno de esas dimensiones se ubican entonces esos son los criterios de desempeños que vamos a utilizar para evaluar en cada uno de las pautas de la guía de aprendizaje. E igualmente, cuando pasemos a esa parte, identifiquemos los conocimientos previos, vamos a pasar a la parte de apropiación del conocimiento, que es aquí donde el instructor hace una orientación muy general, utilizando pues una estrategia dinámica, donde los estudiantes tendrán que recibir una orientación donde se les explica o se les orienta la explicación de los conjuntos numéricos, partiendo pues desde los conjuntos de los números naturales, a partir pues de situaciones reales de la vida cotidiana, luego los conjuntos de los números enteros, luego el conjunto de los números racionales, luego el conjunto de los números irracionales, y por último el conjunto de los números reales, que es el que contiene todos los conjuntos. Cuando se les haga esa orientación, los estudiantes deben utilizar una estrategia metacognitiva, en este caso un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, y van a tener que prácticamente utilizar estos diagramas para que ellos coloquen o organicen toda esa información explicada anteriormente. Entonces pueden utilizar un cuadro sinóptico o un diagrama de Venn. Luego pasamos a la parte de transferencia del conocimiento, donde los aprendices, por medio de una prueba, en este caso una gamificación de lo que tiene que ver las pruebas, saber por medio de un jueguito, que en este caso sería utilizando un Kahoot, los aprendices deberán responder el cuestionario y luego deben presentar una prueba de selección múltiple. Entonces ellos harán ese cuestionario, y igualmente con la matriz de desempeño, tanto en cada uno de estos ítems, se le evaluará a los estudiantes en la contextualización de los conocimientos de aprendizaje, en la conceptualización apropiación del conocimiento y la transferencia del conocimiento. Bueno, listo. Entonces aquí estarían las evidencias de aprendizaje. Entonces pregunta y respuesta de la tertulia de participación, que es la de la reflexión, y también prácticamente la del diagnóstico, conocimientos previos. Luego viene la evidencia de desempeño, que es un taller de apropiación donde los estudiantes deben de plasmar esa información de los conjuntos numéricos en ese diagrama metacognitivo. Y lo último, un cuestionario y la prueba de selección múltiple. Estarían por las técnicas y los instrumentos de observación, y ese sería como el desarrollo de la guía, que en una
en una formación con aprendices, en este caso aprendices de cualquier nivel.